Hola, muy buenas tardes, días, donde quiera que me escuches. Tengo gozo, alegría que me permite Dios, espero, publicar otra vez en este canal, donde quiero ahora recordar una fecha que está por llegar. Es el 8 de junio. Esto lo estoy haciendo en 2025. Recordamos el día de Pentecostés. Y hace ya semanas que he traído esta motivación, acerca de reflexionar qué es lo que significa caminar en el Espíritu, cómo es esto de tener compañerismo con el Espíritu Santo, qué significa esto. Entonces, nomás les voy a decir como un antecedente, que en una clase de una iglesia que estoy asistiendo como invitado, me hacen el honor de recibirme de tal manera porque, bueno, estoy acompañando a unos hermanos que están eh, iniciando en la fe, y pues es más conveniente para ellos estar en esa iglesia, que no es la donde yo usualmente me van a ver más veces aquí en Ciudad Juárez. Entonces, pero la plática surgió ahí porque estábamos viendo en esa clase de catecismo acerca del contraste entre Romanos 7, donde dice Pablo: yo encuentro esta ley escrita en mí, que queriendo hacer el bien no lo puedo hacer, pero hago el mal que no quiero hacer. Ahora, ese es Romanos 7. Luego comentábamos cómo inmediatamente viene Romanos 8 y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y luego dice el 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué es esto de la ley de, del Espíritu en Cristo Jesús? ¿Cómo es que podemos decir que caminamos en el Espíritu? Si lo hemos hecho, ¿cómo podemos tomar ciertas uh, enseñanzas que quiero que sean prácticas, ¿verdad? Les digo también que el mismo tema lo he estado platicando con varias personas. Y resulta que a veces como que se entiende más o menos rápido. Yo creo que es porque tengas un concepto y un contexto. Y otras veces como que ya tiro, ¿cómo les quiero decir? Como que me emociono demasiado y me voy por lo complicado, y no sé, a lo mejor puedo dejar atrás a alguno de los oyentes. Espero que no sea el caso hoy. Entonces, bueno, yo les compartí un texto. Dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, bueno, quiero continuar leyendo tres textos. Uno es en Lucas 24:49. El Señor Jesucristo, después de haber sido resucitado, caminó por 40 días con los creyentes. Y ahorita vamos a ver la significancia de este número 40. El día de Pentecostés recordamos 50 días después de la resurrección de Cristo. Entonces, antes de ser ascendido, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos así, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ese es el Lucas 24:49. Juan 16:7 les dice: pero yo les digo la verdad, perdón, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, lo voy a enviar, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me van a ver más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego otra salutación del apóstol está pues más adelante, ya en las cartas paulinas, que dice 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, entonces aquí lo que quiero resaltar es que tanto el Señor Jesucristo como Pablo nos están hablando de algo especial que tiene el Espíritu Santo para nosotros, que es diferente a lo que tiene Jesús para nosotros. Tanto así que dice Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no los voy a enviar al Consolador. Esta palabra Consolador significa Paracletos, y de ahí Paracletos significa también compañero, el que está al lado de otro. Entonces de ahí es que he querido titular esta plática: nuestro compañero, el Espíritu Santo. Y por ahí me invitaron también a otra iglesia de la ciudad de Chihuahua, que me honran mucho, por Zoom, a compartir el miércoles de oración. Y le puse un subtítulo que dice en Cantares 2:16: mi amado es mío y yo soy de él.
Entonces, ¿cómo podemos caminar de esa manera con el Espíritu Santo? Como ese paracletos que va con nosotros a nuestro lado, pero no es solamente nuestro un compañero más, sino que es nuestro amado, es literalmente Cristo caminando con nosotros. Y cómo podemos conciliar esta situación de que es el mismo Dios, es un solo Dios, pero hay diferentes características que le llamamos las diferencias entre las tres personas del Espíritu Santo, perdón, de la deidad. Entonces, ¿qué significa la promesa del Espíritu Santo? Entonces, más que qué, yo quisiera preguntar quién es este Espíritu Santo. Eh, entonces, como les decía, yo creo que es importante entender que el, el don del Espíritu Santo, la promesa de Dios Padre, que el Señor Jesucristo me dice, yo la voy a enviar, pero la promesa es del Padre, eh, nos habla de cosas distintas que hace cada una de las personas. Nosotros llamamos aquí en Occidente personas. Les voy a decir otro término también que se utiliza en otras tradiciones, de la Trinidad. Sí, entonces, pero es importante también entender que son personas de la Trinidad, pero sigue siendo el mismo Dios. Y yo sé que ya empieza a ser confuso esto, ¿no? Pero creo que es importante entenderlo, hermanos, amigos, porque de esa manera vamos a poder acceder a ser ministrados, a ser ayudados, a ser defendidos, porque Paracletos también es como un abogado que Él nos defiende, Él nos saca adelante, ¿verdad? De la manera que Él puede hacerlo, ¿sí? O sea que, fíjense, cuando estaba pensando esto de la promesa del Espíritu Santo, yo les puedo decir, espiritualmente, en la vida cristiana me ha tocado de parte de Dios recibir promesas, o sea, ¿cómo les quiero decir? Como que en oración alguien eh, habla algo de mí, ¿verdad? Sí, recuerdo, hablando otra vez del don de lenguas, que dice en Hechos 2 que se repartieron lenguas como de fuego. Luego dice Pablo más adelante que el que hable en lenguas pida poderlas interpretar. Entonces, esto es algo que literalmente me ha pasado solo una vez en la vida, pero el, en esta ocasión alguien ora en lenguas por mí y después que yo llego a la casa estoy orando, hagan de cuenta que viene la interpretación de esas lenguas, pero es como si un abogado estuviera escribiendo algo a mi favor. Sí, y les puedo decir que esa promesa o ese pliego petitorio de alguna manera, pues yo he visto cumplimiento en mi vida, pero es algo que, sin embargo, hermanos, es algo que ya sucedió en mi vida, pero también ya pasó. O sea, ¿cómo les quiero decir? No les voy a decir exactamente qué es, porque no se trata tanto de mi experiencia, sino quiero más bien centrarlo en la enseñanza de la Escritura. Pero es como si yo les puedo decir, sus hijos, que fueron anticipados, que Dios le dijo, no sé, a los papás de Sansón, te voy a dar un hijo, o cualquiera de ustedes, cualquiera de sus hijos, pero eventualmente ese hijo salió de la casa y se cumplió vamos a decir, el ciclo de esa promesa. Pero esta promesa es mucho más grande que todo aquello, porque es una promesa que dice el Señor que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, como les digo, a veces no entendemos cómo debemos caminar precisamente para que sea una promesa o un gozo constante. Lo primero que tengo que decirles que dice también la Escritura que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y se me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el final de la tierra. Entonces, hermano, lo primero que quiero resaltar aquí en cuanto a esa promesa es que si es de poder, es para realizar un trabajo. Esa es la definición de poder, es la capacidad de realizar un trabajo. Y por lo mismo que se realiza un trabajo, ese poder, hermano, se tiene que estar renovando. Es como un automóvil, usted tiene que echarle combustible cada vez ese automóvil. A veces pensamos que como yo recibí el Espíritu Santo cuando fui convertido, entonces ya no tengo que estar renovando eso. O algunos que hemos tenido esta manifestación del Espíritu Santo en el bautismo, decimos, bueno, ya no tengo que estar acudiendo otra vez a ello. Y no es así, hermanos, es simple y sencillamente que hay otra parábola en Mateo 25 donde las vírgenes prudentes tienen aceite, ese es otro símbolo del Espíritu Santo, y las
también son vírgenes, también son cristianas muy virtuosas, no se equivoque, estamos hablando de, ahora sí que lo más destacado del desempeño de la vida cristiana. Eh, pero sin embargo estas no traían aceite, entonces le dicen, prestas de nuestro aceite porque no queremos que llegue el esposo y nos encuentre sin fuego. Dice, no, más bien vayan ustedes a los que venden, o sea que hay una manera de obtener ese aceite que debemos meditarla, entenderla, para pues estar llenos de aceite constantemente. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿quién? Es una persona, ¿sí? Lo conocemos como una persona. En Juan 1:33 dice Juan acerca del bautizo que él estaba haciendo con agua, dice yo no le conocía, hablaba de Jesucristo, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo, y yo le vi y le he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es aquel que nos revela a Cristo, pero curiosamente hay otros que, por ejemplo el caso de Cornelio, donde primero se les presenta el Evangelio, luego viene el Espíritu Santo, o en el caso, les digo, de los del 120 en el aposento alto, 40 días Jesús viene a mostrarse, caminar con ellos, o sea, ellos habían estado 3 años escuchando el mensaje del Evangelio, 40 días conviviendo con Jesús resucitado, 10 días persistiendo en esperar la promesa y luego viene el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos al otro caso donde Juan primero supo acerca del Espíritu Santo y luego supo acerca de Jesús. Entonces, nada más lo que quiero aquí resaltar es que la distinción entre lo que llamamos nosotros personas es clara en la Escritura y también es necesaria para poder nosotros aprovechar ese trato que tiene cada una de estas personas con nosotros, ¿verdad? Entonces, miren, para investigar un poquito más acerca de esto, se me ocurrió usar la inteligencia artificial. Entonces, por ahí uno de esos motores de inteligencia artificial le hice 2 preguntas. La primera pregunta es, porque así podemos usar estos motores, asume tal posición y investiga acerca de este tema y luego me das las fuentes que investigaste. Entonces, yo lo que le dije es, asume que eres un erudito católico romano y explícame desde ese punto de vista el término persona y dame las fuentes de tu investigación en 400 palabras. Entonces, muy interesante porque me dice, el término persona tiene sus raíces en el mundo antiguo, específicamente en la cultura teatral de los romanos. ¿Sí? Entonces, aquí es necesario entender, hermanos, que este término de persona y la Trinidad es algo que se desarrolló en la iglesia después de la Escritura. O sea, no aparece el término Trinidad en la Escritura, pero para hablar acerca de qué es esta Trinidad, encontramos que se aplicó el término persona en la cultura romana. ¿Ok? Entonces, y se refería a las máscaras que utilizan los actores en las representaciones teatrales. Esas máscaras les llamaban personare, o sea, en aquel entonces a una entidad legal como esta que están viendo no se le llamaba personas, a lo mejor se llamaba individuo, no sé cómo le llamaba, pero personare se le llamaba en latín a esa máscara que se pone uno enfrente y que además modificaba o permitía como amplificar el sonido de la voz del actor y por eso se llamaba personare. Entonces con el tiempo se pasó a llamar eso como persona a los individuos y también a las entidades legales como lo hacemos ahora. Entonces también se utilizó con otros escritores, por ejemplo con Agustín, para hablar de las distinciones entre las manifestaciones de la Trinidad. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora también necesito decirles algo importante, que aquí estamos hablando, por ejemplo, de Agustín. Agustín se convierte en el año 375. ¿Sí? La iglesia como tal empieza, vamos a decir, a caminar en paralelo a la historia del Imperio Romano, por ahí en el Edicto de Milán, en el año 319. Pero resulta que el Imperio Romano no era algo monolítico, también creo por ahí del año 400 o no estoy seguro de la fecha, pero es algo así como el año 400.
El Imperio Romano se divide en dos sedes. Una es en Roma, donde se habla latín, y la otra es Constantinopla, que es donde es la actual Estambul, Turquía hoy, y ahí se hablaba griego. Entonces también la iglesia tiene esas sedes donde en Constantinopla había ciertos obispos y otros en Roma. Entonces resulta que este concepto lo desarrollaron ellos también en paralelo, y aunque sí aceptan el concepto de persona, tienen otro punto de vista que creo que nos va a servir. ¿Por qué? Pues le pregunté también a la inteligencia artificial, eh, explícame el concepto de persona asumiendo que eres un erudito de la rama ortodoxa, ya sea griega o eslava, que hay varias sedes en el mundo eslavo ahorita. Y miren lo que me dice. Dice que la palabra, aunque sí se utiliza el término persona en la ortodoxia griega, rusa, serbia, etcétera, eh, la palabra que se utiliza más habitualmente dentro de esta tradición es griega y tiene un significado muy interesante. La palabra es hipostasis. Hipostasis significa una realidad subyacente. Entonces, yo creo que nos ayuda bastante, hermanos, porque aunque no estoy negando la distinción que hemos adoptado como persona, sí tenemos que entender que es una realidad subyacente, pero seguimos hablando del mismo Dios. O sea, es la realidad, como nos dice aquí Pablo, dice, la gracia viene del Señor Jesucristo, porque fue el que murió en la cruz. El amor, pues viene de Dios porque Él es el creador, es un creador amoroso. Pero la comunión nos es otorgada por medio del Espíritu Santo. Y esto es algo muy interesante. O sea, la comunión con Dios es parte de la especialidad de la casa del Espíritu Santo. Entonces es una realidad subyacente cuando hablamos del Espíritu Santo, aunque es el mismo Dios, o sea, es el mismo Cristo que habita en su corazón. Sí, que oraba Pablo, oro que por la fe Cristo habite en ustedes, en mi corazón. Dice, es Efesios 3, a mí me disculpan si no es esa, pero me quiero ir muy rápido. Entonces esta realidad subyacente, hermanos, eh, me ayuda a entender que la promesa del Espíritu Santo es algo que debo apropiarme, que debo aceptar, pero a su vez debo aceptar lo que significa la persona que estoy recibiendo, que es el Espíritu Santo. El número uno es espíritu, o sea, no tiene barreras. O sea, por ejemplo, le digo, aquí no está la barrera que yo soy protestante, él es ortodoxo, aquel es católico romano. Él no considera esas barreras, ¿me explico? Él le ministra a la persona que esté dispuesta a recibir algo de parte de Dios, pero esa es la característica del Espíritu. La característica de ser santo es, Él tampoco se va a hacer cómplice del pecado, al contrario, Él me va a sacar a flote, porque dice, Él los va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Él va a quitar la incredulidad de mi corazón, Él va a quitar los obstáculos que yo tengo para leer la palabra de Dios y para practicar la oración. Y les digo, cuando habla de esa promesa, dice la promesa de mi Padre, que está en el profeta Joel. Entonces, aunque el Señor Jesús no les dice pónganse a ayunar, en el libro de Joel sí vemos que Dios llama a un ayuno. Entonces es otra herramienta que utiliza el Espíritu Santo para sacar lo carnal de mí y permitir que Dios me hable y que yo lo entienda, ¿sí? Cuando yo quito mis prioridades y lo hago a Él mi prioridad, ¿ok? Entonces, para eso me sirve el concepto de hipostasis, porque el, el entender que es una realidad subyacente, debo también entender que esa comunión del Espíritu Santo es algo que debe estar presente en mi actuar, porque, y este es algo que les digo que también es muy marcado en la ortodoxia de los griegos, los rusos, los eslavos, en, que para ellos, para poder entender la Trinidad de Dios, también tengo que entender que esa hipostasis viene a hacerse patente en mi vida, de manera que ahora, para que sea yo un servidor Gustavo Peña, es necesario que yo afirme a los otros miembros de las otras hipostasis, en este caso mi congregación o mi iglesia, o los creyentes en todo el mundo, como les he estado diciendo. O sea, es necesario que yo les afirme, así como el Espíritu Santo afirma, revela a Jesucristo, glorifica al Padre, enseña la Escritura. El Padre dice, nadie ha visto al Padre, sino que el Hijo lo ha revelado, pero no hay una jerarquía entre ellos, me explico, no es una pirámide. Y es donde les digo que nuestra traducción romana, venimos, aún siendo protestantes, venimos de la tradición romana,
eh, hay una idea de poder político, si hay que decirlo, poder político, una estructura como piramidal, ¿verdad? Yo creo que muchos nos hemos quejado, o algunos se quejan de nosotros, cuando dicen, no, es que tú ya no eres católico romano, pero igual obedeces a un papa, ¿no? Que es X persona, ¿no? Que es alguien aquí en la tierra donde decimos, si lo dijo fulano, así es porque lo dijo fulano. Él es un hombre muy santo. Y, y yo siento que esas actitudes, hermanos, precisamente afrentan al Espíritu Santo, ofenden al Espíritu Santo, porque tenemos, ahora sí, un maestro que es Cristo manifestado en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, que recordamos este día de Pentecostés, hermanos. Entonces, esta reflexión trata de ser muy breve. Sí es nada más para recordarles que este domingo debemos re, eh, agradecer a Dios, recordar, pero también renovar esa búsqueda, como los discípulos les dijo, permanezcan en Jerusalén, como debemos permanecer en comunión unos con otros. Les digo, Jerusalén era la ciudad sede de la religión judía, que era la religión que había enviado, o vamos a decir, eh, religión hablando como algo humano, ¿verdad? Como es las autoridades del templo, por ejemplo, fueron las que tramaron el sacrificio de Cristo. Y sin embargo Jesús le dice, quédense ahí, quiero dar testimonio ahí. ¿Sí? Entonces, eh, fíjense cuando viene el día de Pentecostés, en Hechos 2 dice que se les fueron dadas lenguas repartidas como de fuego y luego hablaron en nuevas lenguas. Entonces antes los que no se entendían ya se entendieron, hermanos. Entonces es el que venga esa hipostasis o esa realidad subyacente a mi vida tiene que llevarme a mí a que, y yo creo que es la experiencia de los que hemos pasado por esto, que lo que antes no podemos explicar, ahora sí se puede explicar. O sea, decía yo cuando tuve yo esta experiencia, yo desde que renové, porque a los 5 años yo hice una oración de fe, vine a Jesucristo, pero sin embargo no crecí en la iglesia, sino que fue hasta que tuve 23 años que después de haber militado en el ateísmo de una manera muy clara, pues vine a comprometerme otra vez con Cristo y yo lo empecé a decirle a la gente y la gente me miraba así como extrañado, así como, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿de qué me habla si él era ateo? Sí, cuando viene el Espíritu Santo, empiezo yo a hablar, la primera persona a la que yo le hablé lloró. Y Dios tendría un trato con él, ¿verdad? No lo estoy diciendo que sea yo, era Dios, era lo que les estoy diciendo. Entonces, hermanos, pero creo también así en mi persona, les tengo que decir que a lo mejor como estas vírgenes imprudentes, a través del tiempo, ese tanque no siempre estaba lleno, ¿sí? Y aquí la idea es cómo le vamos a hacer para que ya no esté medio vacío ni medio lleno, es tratar de estar al nivel de Romanos 8, los que caminan en el Espíritu, ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, los que caminan conforme al Espíritu. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa es una realidad? Eso es lo que es Pentecostés, hermanos, eso es lo que es la experiencia de que debemos ser llenos. Sí, yo sé que también hay alrededor del tema, por lo mismo que se presta a ser controversial. ¿Por qué? Porque mire, cuando yo le hablo del Padre, pues le puedo hablar de toda la creación, ¿verdad? Pues ya hay un creador y es visible la creación, pues ¿a qué quiere que le diga? O sea, es visible, o sea, el hecho que yo esté hablando con usted, yo soy hecho en la imagen de Dios y usted está hecho en la imagen de Dios. Entonces, hablar del Padre es muy objetivo. Hablar de Cristo es tan objetivo como la historia, hablar del Hijo, está resucitado. O sea, vivimos en el año 2025 después de Cristo, ¿sí? Hablar del Espíritu, el Espíritu mismo es invisible, ¿sí? No se ve, no es palpable, pero curiosamente es la persona más determinante en nuestra relación con Dios. Entonces, pues ya quiero dejarle hasta ahí. Puedo decir también acerca de, yo creo que sí lo voy a hacer, ya me extendí un poquito más de lo que quería, acerca de que Pentecostés son 50 días después de la resurrección de Cristo y va relacionado con otra celebración de los judíos que es Shavuot. Shavuot es el inicio de la cosecha, pero también se recuerda cuando es dada la ley, son 50 días después de que inicia la Pascua. Entonces, acuérdense que en el último día de la Pascua es cuando muere Jesucristo, en el Viernes Santo, y luego el domingo resucita.
Entonces Pentecostés está relacionado a la resurrección, 50 días, y Shavuot está relacionado a la Pascua, también 50 días. Pero estos 50 días también nos hablan de algo. Es 40 días que el Señor Jesucristo estuvo dando prueba de su resurrección, y 10 días que nos hablan otra vez de esta ley o de este estatuto perfecto que son los 10 mandamientos, esta perfección que Dios demanda de nosotros y que no podemos dar. Y es donde vuelvo a Romanos 8:2, porque la ley de vida, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez lo leo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Este número 50 nos habla de esa liberación, ¿sí? O sea, 40 días, que es un periodo de gestación, como 40 días ayunó Jesucristo, 40 días ayunó Moisés, 40 años estuvo el pueblo en el desierto, 10 días de expectativa, nos da un número 50 que se utiliza en la Biblia para hablar de liberación, como el jubileo, 50 años, se tienen que liberar todas las deudas, y lo que antes era el 10 por sí solo, los 10 mandamientos por sí solo, era una situación de cautiverio, porque decía Pablo, yo no puedo hacer el bien que yo quiero, pero los 10 días sumados a la resurrección de Cristo, los testimonios que tenemos de la resurrección de Cristo, resultan en la liberación del Espíritu para que venga a apoderarse de nosotros y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, pues ahí los dejo, hermanos. Vuelvo a repetir el otro texto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. El Señor les bendiga y vayamos a Pentecostés con expectativa de llenar nuestra lámpara, de ser luz, de ser entendibles y de entender a los demás miembros del cuerpo de Cristo. El Señor les bendiga.